Y hablábamos ya muy animadamente con nuestro entrevistado, un gran amigo, el economista Abelardo Paciano, consultor económico, sobre la situación de Estados Unidos. Y de entrada, Abelardo, a quien recibo con la mayor cordialidad, me dice algo que responde a una gran verdad. Dice, lo que pasa es que en materia política hay una gran fatiga, ¿no? Y se buscan salidas de esa fatiga, aunque sean salidas de equívocos. A ver, Abelardo. Claro, hay una... Gracias, Diego, perdón por la invitación y buenos días. La verdad es que lo que acabamos de ver anoche en los Estados Unidos confirma esa línea yo diría, de protesta general de las distintas sociedades en contra de un sistema político que no logra satisfacer los anhelos de las colectividades. Y estas colectividades no buscan una solución, llamémosla así, propia del sistema, sino que tratan de alguna forma de retarle al sistema. De desafiar al sistema. Le desafían al sistema y ante propuestas que van en contra de todos los principios fundamentales de un manejo responsable, de un manejo político orgánico. Hoy se ofrecen ante, yo diría, candidaturas de lo más extrañas, incoherentes, con costes populistas, con versiones radicales, misóginas, contra expresiones brutales, hasta brutales, y con un lenguaje repudiable, que no se compadece inclusive con la calidad que deben guardar los futuros representantes de un Estado. Y resulta que las sociedades optan por estas nuevas, yo diría, alternativas que ponen en jaque a los sistemas, o que por lo menos les llegan a cuestionar en profundidad. Ya pasó en Inglaterra con el voto de la mayoría en contra del mantenimiento de la relación. Y se equivocaron las encuestas también. Claro. Las encuestas vienen equivocándose ya de una manera sistemática. Se equivocaron en el Brexit de Inglaterra, se equivocaron en el no de Colombia, se equivocaron en la elección de Macri, en la primera vuelta de Macri, se equivocan ahora. En Colombia ya van 2 o 3 veces que se equivocan. ¿Podemos realmente hablar de equivocaciones? ¿De qué otra manera podemos calificar yo le diría, estas enormes diferencias que se dan, y que incluso en las encuestadoras nacionales en el momento actual se las aprecia con muchísima claridad? Porque diferencias que uno no termina de entender. No entran dentro del campo del error técnico, sino es una interpretación de una realidad distinta. Cuando a un candidato le ponen 20% en una encuesta y en otra está en 9%. No puede ser que hay un 50%, casi un 55% de diferencia. O hay un candidato que en una tiene 1% y en otra suma con el 13%. Entonces, uno dice, por ejemplo, esta del 13%, yo sí creo que es una tomadura de pelo. Me parece que es un abuso ya a la inteligencia humana. Pero en los otros casos, salvo que los intereses políticos que van vinculados con esas encuestadoras estén condicionando los resultados para inducir el voto. Porque muchos de estos encuestadores tienen compromiso político con alguna de las candidaturas, entonces... Y por ende, compromisos económicos. Y bueno, ese compromiso económico genera un conflicto de interés. Claro. O puede generar un conflicto de interés. Entonces, en los Estados Unidos, lo que acabamos de ver es realmente una confirmación de que no hay una verdadera capacidad de interpretación del sentimiento de las colectividades frente a opciones políticas. Pero Trump, en definitiva, sí fue capaz de interpretar ese sentimiento. Es decir, Trump claro. Ahí están los resultados. Bueno, Trump yo diría, recoge toda esta protesta ciudadana, esta protesta de la colectividad americana, que nuevamente busca llamemos así, una nueva forma de organizarse para tratar de encontrar el sueño americano. Pero ahora rompiendo los paradigmas del propio Partido Republicano. El Partido Republicano ha sido un partido pro libre comercio, libertad económica,
no proteccionismo, manejo, yo diría, razonable de política fiscal, y algún grado ha tenido de apertura social en el tratamiento del problema migratorio. El presidente electo Trump propone tesis absolutamente contrarias. Y eso quería preguntarle, Abelardo, y celebro su presencia. ¿Usted cree que varias de las amenazas pronunciadas por Trump durante la campaña se cumplirán? Caramba. Es decir, al nivel de los planteamientos... Se trata de amenazas. Claro. Al nivel de los planteamientos que han hecho, no creo. Porque son, yo diría, posiciones tan beligerantes, tan duras o tan manifiestamente contrarias a los compromisos y los lineamientos que ha tenido en general la política económica y la política internacional de los Estados Unidos, que no creo que lo pueda llevar a la práctica a la profundidad que lo ha planteado. Yo por ejemplo, a mí me parece que el establecer un arancel de castigo a los productos chinos del 45%, o del 30 o 35% a los productos mexicanos, rompiendo los acuerdos de comercio que tienen y haciéndole de una manera unilateral, no me parece viable. No creo que sea posible. Pero indiscutiblemente sí hay un mensaje bien claro, con voz muy fuerte, en términos muy agresivos, de la insatisfacción que siente toda esta población y todo este conjunto de esta fatiga que dice usted, claro, esta fatiga sobre los resultados que ha obtenido de política de apertura económica. Ahora, la verdad es que cuando uno hace un análisis de las argumentaciones técnicas que soportan la visión de Trump, uno se encuentra con que hay falacias muy grandes, ¿no? Es decir, hay errores conceptuales de la cuantificación de beneficios y de costos de estas aperturas. Por ejemplo, en la relación con México dice hemos perdido algo así como 500,000, sí. Pero no dice cuántos millones de puestos de trabajo han favorecido en otras actividades, porque cuando uno tiene un acuerdo de comercio, uno pierde ciertas, yo diría, facilidades de producción en donde no es competitivo, pero gana en otras. Abelardo, hemos visto la actuación del señor Trump durante los últimos días en la televisión y especialmente en los debates mantenidos con el señor Clinton. Le pregunto, ¿usted cree que el señor Trump, con sus méritos y deméritos, está preparado para gobernar en los Estados Unidos? ¿Está preparado? Yo no. Yo creo que no le podemos durar el beneficio de inventario. Es decir, como decía Jaime hace un momento, es posible que este hombre, con todo lo que ha proclamado, algunas locuras, a lo mejor hace un buen gobierno. ¿Qué piensa usted? Ojalá hagamos un acto de fe, porque nos conviene a todos. El pañuelito. Es que nos conviene a todos. Y esperemos que él pueda conformar un equipo de gobierno que represente su tendencia, pero que trate de llevar adelante, yo diría, en los términos en que en su primera declaración lo hizo anoche, de pedir mayor comprensión, de buscar la unidad, de no confrontar, sino de negociar. Ayer el discurso de reconocimiento de su victoria de Trump fue en términos diametralmente distintos de los de la campaña, muy conciliador, muy cuidadoso, calmó a los mercados bastante. Antes del discurso de anoche de Trump, el Dow Jones tenía una caída de más de 900 puntos. Eso significaba... ¿Cómo se esta vinculación entre un triunfo político y la cuestión de las bolsas? ¿Cómo se explica eso? Porque la opción de Trump es una opción antisistema. Claro. Porque pone en jaque algunas, llamémoslo así, de los paradigmas en los que está sustentada la economía actual. Los Estados Unidos ha venido, con las dificultades propias de su estructura económica, buscando abrirse al mundo, porque también no tiene posibilidad de desarrollarse solo en función de su propio mercado. Es decir, ya la capacidad de crecimiento basándose en su propia riqueza está muy limitada.
Entonces se ha ido abriendo con las dificultades, encontrando vallas en Europa, encontrando vallas en Asia, encontrando vallas propias en sus estructuras productivas, especialmente de protección del sector agrícola, pero ha estado en esa línea, y a diferencia de lo que estábamos acostumbrados de ver, por ejemplo, a un partido republicano peleando por los acuerdos de libre comercio y a un partido demócrata frenándolos, hoy estamos al revés. Un presidente Obama promocionando esos dos grandes acuerdos mundiales de comercio y un presidente electo Trump en contra de ellos. Un demócrata a favor de la apertura y un republicano por el proteccionismo. Esperemos que estas paradojas se resuelvan en términos de alguna lógica, ¿no? Pero lo que sí nos dice el mensaje, más allá de si puede parar todo, que lo veo muy difícil, no creo que hay que ser dramáticos en la visión, pero sí hay un anuncio de que los acuerdos de comercio que se puedan llegar a negociar con los Estados Unidos van a tener contenidos mucho más protectivos al interés de ellos, de los Estados Unidos. Claro, ha dicho que se propone convertir a Estados Unidos realmente una nueva gran potencia, ¿no? Y más que nada, poner primero el interés de los Estados Unidos por encima de cualquier otro, y de que no es que va a romper relaciones con los aliados, ¿no? Pero claro, vuelve el nacionalismo de Reagan, pero con una visión económica distinta. Porque una cosa, Abelardo, Trump tiene una visión económica. Claro, tiene un programa económico sustentado en la recuperación de los capitales americanos que están invertidos en el exterior. Él lo que quiere es que los capitales de esos regresen a producir dentro de los Estados Unidos. Y el programa es... Ese fenómeno puede producirse tomando en cuenta las nuevas condiciones políticas de los Estados Unidos. Claro, él lo que dice es: bajemos el impuesto a las grandes corporaciones y le pongamos, por ejemplo, una tasa de solo el 10% a las utilidades que traigan las corporaciones americanas del exterior a los Estados Unidos. Yeah. Es decir, en lugar de que paguen el impuesto normal, les dan una suerte de ganancia fenomenal, pero por traer eso. Ahí tiene un cálculo Trump de que en 2 años podrían recibir aproximadamente 2.5 trillones de dólares. Trillones. Es decir, 2.5 millones de dólares. Ahora, qué interesante hablar con usted, aunque tengo temas económicos, señor economista. Claro. Abelardo, ¿alguna referencia a la señora Hillary Clinton en el mensaje de Trump? Bueno, le trató con mucha consideración con ella, ¿no? Sí. Le llegó a tratar de que es una dama asquerosa, cosas terribles. Bueno, él le amenazó con la cárcel. Él consiguió marcar la imagen de Hillary Clinton como una candidata deshonesta, sí. una candidata no confiable, que no decía la verdad y que ocultaba sus verdaderas intenciones. Y lo dio tan duro que a la final, con la contribución del FBI, en los últimos 10 días de campaña consiguieron lo que estamos viendo. ¿Y hubo algún pronunciamiento de Hillary? No hay ninguno. Se anuncia para hoy en la mañana. Anoche el centro de campaña del Partido Demócrata en Nueva York. Y además parece que nuevamente toman posición de la Cámara Baja, ¿no? Tiene mayoría en los dos. Pucha. Ese es otro resultado. Con toda la bronca. O sea que Trump tiene todo para gobernar, pero con problemas. Porque a pesar de que tiene en Senado, en Senado van a tener 51 senadores republicanos, 47 demócratas y 2 independientes. Sí, tienen mayoría. Ya. Más el vicepresidente. Claro. Tienen ahí que hace voto, que tiene voto dirimente. Sí. En representantes, la última cifra que vi yo anoche eran 232 representantes republicanos, 185 demócratas. Sí, también tienen mayoría. El problema es que buena parte de estos representantes ya declararon su oposición a Trump y a las tesis de Trump. Entonces han sido electos senadores o han sido electos representantes, pero con una agenda política diferente de la del candidato.
En sus distritos, en sus estados, les votaron a ellos. Eso también depende de la capacidad negociadora de Trump, ¿no? Claro, pero ¿eso a dónde les lleva? A que tiene que suavizar sus propuestas. A que no puede mantener una posición tan radical. Finalmente, digamos, llevar adelante este idea de levantar un muro ahí entre México y los Estados Unidos. Bueno, eso sí. Locura. Bueno, eso yo sí creo que lo hará. Porque iba más allá que levantar ese muro pague México. El tema de los migrantes sí es un tema bien complicado. Porque aquí en esta votación se ve cómo la sociedad americana se siente mal con un tema en donde tienen 11, 12 millones de migrantes indocumentados. Yo creo que la migración es legítima, hay que manejarla. Con sus palabras, el señor Trump va a tener que suavizar su posición. Claro, sí. ¿Cómo expulsa a 11, 12 millones? No puede. Además, ocasiona un descalabro en la estructura básica de servicios fundamentales. Porque muchos de los ilegales lo que hacen son labores a las cuales no quieren no quieren hacerlo los americanos nacidos ahí. Entonces le dicen, ven acá de jardinero, hay que cortar el césped, hay que quemarse con el sol, o vamos a cosechar tales productos. Los americanos en general no están dispuestos a esas tareas duras. En cambio, los migrantes ilegales sí aceptan porque son condiciones de vida muy superiores a las que tenían en sus países. Abelardo Pachano, comentarista de temas internacionales. Mira, usted acabo de darle un nuevo título. Yo agradezco todos los títulos, Diego. Si vendría con un chequecito. Una charla muy interesante sobre la elección del presidente, digamos, del señor Trump como nuevo presidente norteamericano. Gracias, Abelardo. La verdad de la deuda pública ecuatoriana, Abelardo. La verdad de la deuda pública ecuatoriana. Isabel. La deuda pública consolidada del Ecuador ha disminuido en 11.000 millones de dólares. Se lo ha logrado gracias a una nueva disposición del gobierno de Correa con la que se desconoce la deuda que mantiene con el sector público. De ese modo, la deuda pública consolidada es de 25.000 millones de dólares. Nueva súplica, Abelardo, más allá que su estilo, un lenguaje muy coloquial, muy sencillito, muy cristiano para que todos entendamos, y unas respuestas puntuales. Abelardo, 11.000 millones de dólares se han disminuido de la deuda pública consolidada gracias a una disposición del gobierno de Correa. ¿Lo permite la Constitución? No, es un artificio contable, Diego. Esto es un artificio contable. La deuda es la que es. Cuando uno debe algo, debe algo. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno lo que está haciendo es, acogiéndose a una norma, llamemos así, de procedimiento de consolidación de cuentas. Procedimiento de consolidación de cuentas. ¿Qué significa eso? Mire, es la forma como se pueden estandarizar las cuentas del sector público a nivel mundial para poder hacerlas comparables. Sí, uno tiene que seguir los mismos protocolos en el Ecuador, los mismos protocolos en Perú, los mismos protocolos en Colombia y en todo el mundo. En la parte del tratamiento de la deuda, hay un capítulo que permite que bajo determinadas condiciones de organización política, los estados puedan compensar simplemente en efecto de presentación contable y no de efecto real, puedan compensar las deudas interinstitucionales. Me explico. En los Estados Unidos, uno es el régimen federal, el gobierno de los Estados Unidos, y otros son los gobiernos de los estados, el gobierno de Florida, el gobierno de Nueva York, el gobierno de California. Cada uno de esos estados tienen sus deudas, y esas deudas no aparecen consolidadas con el gobierno federal porque son deudas separadas. Pero cuando el gobierno federal de los Estados Unidos emite una deuda y una institución de su propio gobierno compra esa deuda, hay la posibilidad de compensarle, porque el uno es acreedor y el otro es deudor, pero es la propia institución. Sí. Entonces, uno hace la compensación, pero no quiere decir que la deuda desaparece, sino que en el juego contable, lo que para el uno es deuda, para el otro es activo o es inversión. Pero obviamente eso se puede hacer
cuando la organización política es propietaria de 100% de la institución. En otras palabras, si el Ministerio de Finanzas emite bonos y bajo algún mecanismo compra el Ministerio de Bienestar Social los bonos, como ambos son ministerios y ambos dependen 100% del presupuesto y del patrimonio, se puede compensar, pero no con una institución que no es de propiedad del Estado, como por ejemplo el IES, o como por ejemplo con el Banco Central, que son instituciones cuyos recursos pertenecen a terceros, que no son de propiedad exclusiva del Estado. Entonces, lo que han hecho aquí es acogerse a esta norma para decir, como nosotros tenemos un sector público que aglutina al IES y al Banco Central, lo que nosotros le debemos al Banco Central o al IES y que son activos de ellos, le vamos a compensar con nuestras obligaciones, y resulta lo que acaba de leer. Porque es una interpretación absolutamente postiza. Es arbitraria, y no va a tener, salvo que el gobierno quiera desconocer la deuda, lo cual sería gravísimo, no puede tener ningún efecto práctico. Abelardo, le escucho con muchísimo interés. ¿Cuál es, más allá de lo que usted acaba de manifestar, cuál es el objetivo que persigue el gobierno al disminuir en el papel el monto de la deuda consolidada del país? ¿Cómo se beneficia el país de este cambio en las cifras reales? Nada. Como beneficio económico, cero. Inclusive puede haber perjuicio, Diego. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque al introducir este mecanismo de compensación contable, lo que consigue es sacar una cifra que es mucho más baja del tope que esté establecido. Y eso le permite seguirse endeudando. Entonces, toda deuda que emite el gobierno y que sea comprada por el Banco Central, por el Banco de Fomento, por la Corporación Financiera, por el IES y por cualquier otra institución, va a asomar como emisión que no se contabiliza en términos de la deuda global. Pero la segunda parte de la norma del Fondo Monetario a la que se están acogiendo dice que cuando se hace este tipo de consolidaciones, se tiene que mantener desagregadas las informaciones financieras de cada institución para poder conocer exactamente el monto de esta deuda sometida a esta compensación contable. Una desagregación. Tiene que desagregarse por subsectores. Entonces, Diego, olvidémonos del concepto de consolidado y volvamos al concepto agregado. El consolidado, para ponerle así, la deuda consolidada no nos está dando una información adecuada. La agregada, que es la deuda en la cual no se hace esta compensación, va a mantener la cifra. Va a mantener la cifra del 38, 39%, que ya es una cifra que no refleja la realidad. Porque es decir, nos estamos autoengañando, seamos sinceros. Pero por supuesto, Diego, eso lo hemos dicho varias veces. Sí. Lo hemos dicho varias veces. Y hay ejemplos en el mundo de que este tipo de prácticas... Pero yo no creo que una economía pueda ser manejada a base de artificios y de engaños, pues. Claro, no debe ser, pues. La transparencia es fundamental, Diego. Para que todo quede perfectamente... Vamos a decir ahora, desde el día de mañana, cuando a usted le tome la temperatura, ya no va a ser desde 37 grados que tenga temperatura, sino desde 39. Entonces, cuando digan que tiene usted 38,5, le digan, no, digo, usted no tiene temperatura, porque ahora, para decir que tiene temperatura es 39. Claro. Sin embargo, usted está sudando y está molesto y todo. No, pero que ahora es 39, así dicen los doctores. No, pues uno no puede cambiar lo que es la realidad. Sí, el mundo es lo que es. Y las cosas son lo que son. Abelardo, para que todo quede perfectamente claro, más agüita para el señor economista. Se agradece. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que la deuda consolidada no incluye lo que el gobierno le debe al IES, porque desconoce la deuda con el sector público? Porque el propio presidente lo dijo. ¿Y cuál es la deuda? ¿8,000 millones? Son 8,000 millones y son 4,200 millones al Banco Central. Y son, creo que 2,000 millones entre el IES, entre el Banco de Desarrollo y la Corporación Financiera. Y ese dinero, ese enorme dinero, corre el riesgo de... Ya se gastó ese dinero.
toda esta deuda es producto del gasto público. Toda esta deuda es producto del gasto público. Porque el gobierno lo que ha hecho es emitir esos bonos para poder cubrir sus gastos, usando las reservas que tiene el IES, producto de los aportes nuestros, de los aportes de las empresas, o usando las reservas internacionales, producto del dinero que le han depositado al Banco Central, los bancos privados, los bancos estatales, el sistema de cooperativas, el sistema de financieras y las entidades públicas, los municipios de todas las capitales o de todos los cantones. Entonces, todo ese dinero ha sido utilizado ¿para qué? Para gasto público. Por eso es que todo el tiempo hemos venido hablando, Diego. Y este es un problema de... Sí. Es un problema de Trump también. Porque el programa de Trump descansa en un déficit fiscal enorme. Y ese es el lado bueno que tomarán los mercados en algún momento, pero que va a crear un desequilibrio futuro, que habrá que arreglarlo en los Estados Unidos o aquí. Entonces, toda esta acumulación de deuda que nosotros tenemos, Diego, la cuente como la cuente, hay que pagarle. En Buenos Días de Visión, el señor economista Abelardo Pachano, consultor económico, el tema, la verdad de la deuda pública. Abelardo, una pregunta inevitable. ¿Deberá el próximo gobierno auditar la deuda pública? La deuda pública hay que volverla a revisar integral, más que auditarla. Ya. Y yo creo que es importante conocer en detalle los términos de contratación de la deuda. Porque lamentablemente el gobierno, haciendo uso de una disposición que el propio gobierno consiguió en la Ley de Finanzas Públicas, declaró a esos documentos de contratación como reservados. Y no podemos analizarlos para poder determinar. Ese secretismo, esa reserva, esa casi clandestinidad, Abelardo. No tiene sentido. Mira, todo hace muchos años, yo discutía con un grupo de empresarios respecto a la prohibición de publicar los datos de comercio exterior. Yeah. Algunos me decían, oye, no se puede publicar los datos de comercio exterior, las partidas de importaciones, los proveedores de esas importaciones y todo, porque es una suerte de derecho y de beneficio de cada una empresa de haber hecho una transacción. Yo le decía, oye, con estas prohibiciones lo único que hacemos es generar corrupción. Claro. Generar corrupción. Claro. Todo lo que es prohibido, todo lo que se esconde, genera disposición, genera corrupción. Las sociedades tienen que ser muchísimo más transparentes. Las compras reservadas de Fuerzas Armadas. Las reservadas de Fuerzas Armadas. Todo el mundo sabe lo que compramos, menos nosotros. Porque hay que comprarle a la Boeing o hay que comprarle a tal otra o a alguien armas. Y ese proveedor informa que tiene unos negocios con el Ecuador. Y el vecino del sur sabe lo que le hemos comprado a ese. El vecino del norte sabe menos nosotros. Diego, con los sistemas de comunicación, sí, con el mundo como tenemos, uno no puede esconder las cosas. El mundo va hacia una mayor transparencia. Cada día va a una mayor transparencia. Cada día resuelve las dificultades que tiene precisamente con toda esta serie de limitaciones informativas que hay. Entonces, cuando tratemos el tema de la deuda y queramos encontrarle una solución, habrá que verle en detalle toda la contratación. Abelardo, ¿qué piensa usted de la afirmación de la señora Cintia Viteri, candidata presidencial, de que este gobierno maquilla las cifras del empleo y de la deuda pública? Lo de la deuda estamos conversando. Sí. Lo del empleo también. Yo lo del empleo lo vengo diciendo desde hace años. Esto de empleo pleno, o mejor, empleo idóneo, no idóneo, empleo. Quisimos hacer de artificio. A lo único que nos lleva es igualmente a tratar de ponerle un poco de pintura a una realidad que existe. Si uno ve en conjunto, por ejemplo, el tema del empleo,
Y uno quisiera discutirlo a fondo. Uno tiene que decir, señor, la política laboral en el Ecuador que se viene ejecutando desde hace 50 años, con ese código laboral, no ha permitido resolver los graves problemas de informalidad. El Código de Trabajo viene de 1968, ¿no? Claro, de la época del general Enríquez Gaya. Entonces uno dice, más del 50% del mercado laboral ecuatoriano es informal. Entre desempleo, subempleo, empleo inadecuado, etcétera. Más del 50%. Entonces dice, bueno, ¿esto ha mejorado algo en los últimos 10 años? No ha mejorado. No ha mejorado y los datos son horribles en ese campo. Entonces, algún rato tenemos que sentarnos los ecuatorianos y decir, oigan, mis amigos, ¿no creen que después de hacer un experimento de 50 años, en donde hay por lo menos 2 o 3 generaciones que han pasado por aquí, por el Ecuador, no hemos logrado cambiar las condiciones de trabajo? Es porque la ley laboral y la forma como concebimos la promoción del empleo no es la adecuada. No se trata de explotarle al trabajador. Sí. No, en absoluto. Sí. Hay que darle un trato equitativo, hay que promocionarle al trabajador, pero no estamos haciendo lo correcto. Y en la deuda, pero si en los años 80, 90 ya tuvimos dolores de cabeza para pagar la deuda y empezamos a rectificar la política fiscal, fue duro. Gobiernos que tenían precios de petróleo bajo y que tenían que asumir sus responsabilidades políticas, hicieron programas de ajuste y todo. Llegamos al año 2006 con una deuda bastante baja, ya mejorada con un perfil muy superior, y volvemos a construirla cuando los recursos nos salían hasta por las orejas, digo, porque esta larga etapa de bonanza internacional se acabó y no la supimos aprovechar como debíamos haberlo hecho. Abelardo, lo escuchamos con viva preocupación. Terminamos. Los problemas que estamos viviendo, le pregunto, ¿son consecuencia de un show externo o de una pésima administración económica y de leyes inconsultas salidas de la Asamblea? Yo creo que hay una combinación de todo, Diego. Yo creo que en sí mismo el programa o la política económica del gobierno no ha sido una política que podía ser sustentable en el mediano y en el largo plazo. Esa política económica le dio resultados al gobierno mientras había abundancia de recursos. Entonces, el mantenerle a un Estado realmente creciente, boyante, dispuesto a asumir todo tipo de responsabilidades, desplazando a las actividades privadas, se acabó con el fin del ciclo económico. Y claro, cuando se acabó el ciclo económico, asomó la debilidad de la política económica. Entonces, claro, el dólar es más fuerte, sí. La caída de los precios de los principales productos de exportación está ahí, pero tuvimos durante 10 años los mercados financieros en tasas de interés del 0 y del 1%. Y nosotros desafiamos a esos mercados. Estás pagando del 10,75%. Porque nosotros, de manera unilateral, declaramos deuda ilegítima. Cuando hagamos los números de lo que nos ahorramos con esa declaración y el exceso que hemos pagado, va a ver, Diego, cuán dura fue y cuán mala fue la decisión tomada. Entonces, hoy día, el mundo que está en otro ciclo económico le demanda a la política económica ecuatoriana otros paradigmas, otra forma de organizarse. Pero ya dejemos de hacer experimentos y regresemos a la sensatez. A nosotros nos criticaron. Esto tocará al próximo gobierno, según supongo. Claro, pues. Por supuesto. Cualquiera que sea. Y no nos aventuremos a decir cuál es, porque como dependemos de las encuestas, después de lo de anoche, mejor no decimos nada, ¿no es cierto? Pero Diego, el desafiar los equilibrios macroeconómicos, una vez más, nos demuestra lo dañino que ha sido para nosotros. Abelardo. Y dañino socialmente. Sí. Porque, oiga,
que pierda capital un empresario rico, a la final puede resarcirse. Varias veces quiebran empresarios ricos y vuelven a hacerse. Pero que pierda trabajo un ecuatoriano y que no lo encuentre como una opción alternativa y que ponga en peligro la estabilidad de su familia, eso realmente indigna, molesta, fastidia. Y esos son los votos que no aparecen en las encuestas. Eso es lo que los americanos están protestando. Dicen, ha mejorado el empleo en los Estados Unidos indiscutiblemente, pero no logra satisfacer las necesidades que el propio sistema crea. Porque a todos nosotros el sistema nos impulsa a un grado de consumo que a veces dicen, oye, es desbordante el nivel de consumo. Pero esos son los nuevos estándares, son los nuevos estadios de desarrollo. Son los nuevos estadios de desarrollo. Hay que tener un carro ahora híbrido, hay que tener una ¿cómo se llaman estas cocinas que usted compró? No, las que usted me recomendó. Claro, no las chinas. Entonces, digo, el gobierno tiene que estar más cerca. Y nosotros, como sociedad, tenemos que comprender más. Tenemos que construir más ciudadanos, hay que educar mejor. Volvemos otra vez, que educar mejor. Le escucho con viva preocupación, Abelardo, terminamos, mil gracias. ¿Cuál es la salida que nos queda? Ser mucho. A ver, Diego, a nosotros nos dijeron varias veces, nos calificaron de contadores, de OCPs, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por ortodoxos, por prudentes. Se burlaban diciendo, ¿por qué son prudentes y todo? Oye, la política económica tiene que ser prudente. De acuerdo. Digo, de acuerdo. Hoy día, un número. ¿Cuál es el monto total de impuestos que pagan los ecuatorianos? Más o menos 13,000 millones. ¿Cuál es el monto de los gastos corrientes del Estado? 14,000 millones. No nos queda un pepino para invertir. El ahorro público es negativo, 0 si es que quiere. Y para los próximos años, para poder sostener los niveles de endeudamiento, si nosotros no recortamos el gasto, son unas montañas de dinero que necesitamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Diego, hay que regresar a la sensatez económica. Poner los pies en la tierra. Ahora, no se trata de programas de ajuste violento, porque la colectividad tampoco tiene la culpa de que alguien le haya manejado mal, le haya creado unas expectativas y ahora venga otro y con un garrote le corte. Claro. No, tampoco. Yo creo que esto va a requerir un espacio muy largo en tiempo. Si uno quiere cuidar la dolarización, hay que trabajarla, hay que volverla yo diría, a adobar. A solidificar. A consolidar. Sí. Porque como están las cosas, si no arreglamos los temas de competitividad de mediano plazo, no hay futuro. No hay posibilidad de empleo para los ecuatorianos. Claro, es que, Diego, ¿a quién le vamos a poder vender con la dificultad que nos crea Trump ahora en la línea de tener menos incentivos al comercio internacional? Porque ahora va a ser una dificultad adicional para nosotros, que nos pone, por lo menos en una perspectiva de corto plazo, mucho más deprimidos, si es que quiere usted. Porque, claro, si no hay comercio internacional, no hay crecimiento en el mundo. El comercio internacional ha sido el factor de crecimiento en el mundo. Uno cuando ve los números, así en perspectiva, desde cuando el Diego Kendo era pequeñito y el Diego Kendo ahora ya es mayor, uno se da cuenta cómo... Esta última parte no me gustó mucho, solo mayor, soy economista, no me gustó mucho. Claro, antes el comercio exterior era menos del 20% del PIB, y hoy día el comercio es más del 60-70% del PIB. Entonces, si uno tiene los ojos puestos adelante, uno sabe que el futuro del Ecuador está en otros mercados. Abelardo Pachano en el programa Buenos Días, la verdad de la deuda pública ecuatoriana, y un análisis muy sutil, muy agudo de lo que pasa en los Estados Unidos a propósito de la cuestión presidencial. Abelardo, un abrazo cordial, como siempre. Gracias, Diego, y gracias por causar. Buenos días.